Listo. Bueno, profe, primero que nada, darle la bienvenida a este espacio. Gracias por compartir con nosotros. Introduciendo acá al profesor Luis Carlos Burgos Bonilla, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y entrenador del equipo representativo de la universidad. Y no solamente esto, él actualmente está cursando la maestría en actividades físicas y entrenamiento deportivo. Y bueno, ya como tal de su trabajo y su trayectoria nos va a comentar él más adelante. Entonces, profe, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Lo invito a hacer un comentario pues de apertura. Bueno, pues no, gracias por la invitación. En todo lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Eh, bueno, pues empecemos. Listo, profe. Bueno, profe, para iniciar, no, me gustaría que nos comentara un poco sobre su infancia, sobre su etapa en la edad escolar, cómo fue que llegó esto del deporte a su vida. Bueno, empezando, yo viví por los lados del centro, pues siempre fue como muy conectado con la actividad física. No pensar en deporte porque nada. eh, Recuerdo más bien como que vivía cerca a Monserrate. Sí. Entonces era una actividad que se hacía con los amigos por ahí cada 15 días, entonces de cierta manera es lo que va impulsando a uno a seguir haciendo algo de actividad física. Ya cuando tuve así como más, con un poquito más de conciencia, entro a hacer unas prácticas de natación en la Cruz Roja, que es donde prácticamente se inicia todo este cuento de la natación. Y de ahí me fui enganchando con otros deportes. He practicado fútbol, fútbol sala, escalada, montañismo, ciclismo, atletismo, pero básicamente, pues mi trabajo ha sido con la natación. Qué bueno, profe, qué bueno Y, que pues, menciona como toda esta interdisciplinariedad en cuanto a prácticas deportivas que ha tenido usted y casualmente he practicado fútbol sala, entonces, y otros deportes, pero como tal mi deporte sería el fútbol sala, siempre me gustó bastante la natación. En la universidad tuvimos alguna clase de natación en lo que fue el cuarto semestre con el profesor Manuel, usted lo conoce lógicamente sí, señor, y Manuel Ruiz. bastante agradable. Entiendo ese sentimiento total por la natación, es increíble. Entonces, qué gusto de que usted está por ese lado. Y bueno, profe, esta charla es para comenzar sobre los saberes olímpicos, los valores. Quiero hacer una apertura a ello refiriéndome a la Carta Olímpica, donde se dice que el olimpismo es una filosofía de vida, esta búsqueda por la excelencia que donde prima el ser más que los resultados, prima la gloria por la victoria, ¿sí? Quiero saber de pronto ese tipo de valores olímpicos que rodean este movimiento, cómo se han llevado a cabo en su vida de deportista y ahora como tal de entrenador. ¿Cómo se ve esto reflejado en sus alumnos, en su vida? Eh, ¿Cómo es Mm, Bueno, ya digamos que si lo veo desde cuando empezó o empecé a hacer la práctica ya algo competitivo o pensar en una competencia, pues se hablan del, pues de unos valores ya muy, muy personales. Y yo creía que el principal es la motivación. Es como ese motor que de verdad lo impulsa a uno a hacer las cosas. Pues ahí ya se empieza, con esa motivación se empiezan a crear más de valores, que es pensar en ser disciplinado, de ser competitivo y toda esta parte de ser optimista ante la situación de ganar o perder, que es como lo para más complicado que que de tiene pronto cuando vaya uno en un es segundo atleta. plano? Que tú ¿Cómo, buscas cómo? es como que de pronto el ganar o el perder no sea lo importante en cuanto a resultados, sino de pronto el profe se refiere en cuanto al ser y su formación integral como persona, Es, ¿sí? es que eso va creciendo. Cuando uno empieza, pues uno empieza simplemente por conocer el deporte. Y esa es lo principal, es la motivación. Uno quiere llegar, conocer el deporte, conoce personas, conoce la disciplina y de ahí se va uno encaminando. Se va uno y de ahí empieza uno a entender que hay
si usted quiere progresar, tiene que crear un compromiso. Ese compromiso es lo que lo lleva a usted a la constancia, a levantarse temprano, a cumplir con sus entrenamientos y a hacer una suma de muchas cosas que es lo que va creando en uno la disciplina. Listo, ¿Sí? profe. Profe, quiero Esos saber hábitos son lo que lo hacen a uno cómo bueno es, o malo. cómo es su relación con las personas. Usted está en constante relación con sus alumnos, personas de diferentes edades, de diferentes Entonces, clases sociales, inclusive. Quisiera saber cómo es esto. entonces, eso lo que le digo, lo que le comento es más como a nivel personal, es lo que a uno lo va haciendo crecer en la práctica deportiva. Ya cuando uno se va y se va por la parte que es el entrenamiento, ya como tal, ya cambia la situación, porque empieza uno a entender que el deporte lo mueven muchas cosas, eh, pero es como de emoción, de sentimiento, y es lo que va creando un comportamiento. Uno como entrenador simplemente es el guía, el colaborador. Claro, tiene que haber tenido unas bases y es ese compromiso que yo aprendí a creer en mi práctica, esa disciplina, el solo hecho de ir, conversar con el atleta, motivarlo, esa es la parte más importante. Motivarlo porque como se manejan todas estas emociones, el atleta sube, baja, un día está motivado, otro día está bajo de nota, pero entonces uno tiene que estar ahí. Si hablamos de niños pequeños que están ya estimulados hacia la competición, pues uno tiene que empezar a inculcar eh, el compañerismo, la perseverancia, la igualdad entre ellos mismos, el respeto, que estos se van reforzando a medida que ellos van creciendo, ya uno no tiene que recalcar tanto. Y pues si hablamos ya de adultos, pues cambia totalmente, ellos ya son personas formadas y ya uno se dedica solamente al entrenamiento. Exacto, profe. La motivación cambia. Un niño de primaria toca estarlo motivando. Y de verdad ellos tienen que gustarle porque la práctica para ellos es más visceral, o sea, no es tan, les gusta y ese sacrificio les cuesta porque no es solamente el compromiso de de asistir a un entrenamiento, sino de cumplir en su colegio, Claro, de, de tener a su papá, a su mamá, a toda su familia pendientes de él, que eso es una carga bastante fuerte. Si hablamos de jóvenes, si hablamos de deportistas de alto rendimiento, pues cambia, porque ya es un compromiso, y ese compromiso es, si está patrocinado, es un trabajo. ¿Mm? Si estamos hablando de la universidad, pues en la universidad cambia un poco, pues porque allí la idea es motivarlos para que la práctica de ellos sea lo mejor posible. Datos curiosos es que en la universidad no llegan nadadores eh, formados, hay que formar nadadores. todos Y, aprenden a nadar allá y con ustedes. entonces, a pesar de que ellos ya son relativamente adultos, entre comillas, toca tratarlos un poquito como niños, toca estarlos motivando, toca de cierta manera incentivarlos a que la práctica sea un compromiso, ¿sí? A que estén, a que vean la competencia, porque muchos no ven la competencia como algo positivo. Entonces hay que incentivarlos a que se necesita competir, que no le tengan miedo a competir, porque la competencia es como la vida, se gana y se pierde. Hay que tomar decisiones, pero pues si usted quiere ser bueno, tiene que entrenar, tiene que Pues, comprometerse, tiene que tener disciplina. ¿Mm? Si ya nos vamos con los adultos, ya es otra cosa, porque es recreativo, pero el recreativo no es, quiere decir que no tenga ese mismo compromiso. claro. El adulto, ellos tienen de cierta manera tiempo limitado para entrenar, pero entrenan muy fuerte. Son entrenamientos muy diferentes, momentos diferentes, personas diferentes.
Y sí, una persona adulta, la motivación es más la competencia, el pasarlo chévere, divertirse. Allí no hay que enfocarse tanto en la motivación porque ellos solitos se motivan. eh, Se dan muy duro, parecen niños, porque ellos todo el tiempo quieren romper sus propias marcas, eh, llevan un control estricto de su alimentación, llevan un control estricto de sus tiempos. Hay momentos donde pensaría yo que saben más que el mismo entrenador, porque están muy pendientes de la información. eh, conocen, conocen situaciones que pues aparentemente uno como entrenador las puede conocer, pero ellos las llevan más, las profundizan más. Eh, Eso es lo bueno, eso es lo bueno de manejar todas estas situaciones y no quedarse en uno solo. Claro, profe, qué bueno. Le quería preguntar de pronto si tiene de pronto algún valor que ha primado durante toda su vida o su trayectoria deportiva, que usted, yo sé que de pronto es complicado elegir un valor, hay valores que engloban otros, pero me gustaría conocer en su caso particular qué valor siente que lo identifica a usted tanto como persona como en su trasegar pues en el deporte. Bueno, yo creo que lo principal debería ser o debe ser estar motivado. Eh, Ese entusiasmo que hay que transmitir, esas ganas que, que uno tiene que infundir en cada una de las personas para que ellos pues, se tomen en serio la práctica, ¿sí? Mm, Siempre mostrar la parte, ser optimista, o sea, creer que sí se puede. Esa es la parte, tal vez esas son los dos valores que yo resaltaría, que es como la motivación y el optimismo, porque ahí empieza una cantidad de situaciones que uno las tiene que aprender a medida que uno va creciendo. Es tomar esas decisiones que a medida que pasa el tiempo lo van a hacer a uno mejor persona. Profe, de pronto, ¿cómo separar un poco el deporte en edad escolar, que es un poco más formativo, que es importante el tema pedagógico, el tema del crecimiento integral como ser humano para precisamente actuar no solamente como deportista, si se va a desenvolver la persona en ese campo, sino que sea el deporte un forjador de bases para que sea un individuo que construya sociedad? ¿Cómo hacer que, que este deporte escolar, este deporte formativo, no se vea de pronto un poco permeado o afectado por lo que es el deporte espectáculo hoy en día, que es un poco más de, se ve mucho el dopaje, muchos antivalores, mucha agresión, mucha violencia, eh, donde prima los objetivos? ¿Cómo de pronto separar esto? ¿Qué me diría usted de ese trabajo en los Bueno, pequeños? la natación es un deporte individual, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es un deporte individual, pero hay situaciones que uno puede atribuirle a esa misma práctica. Y es que yo puedo utilizar, hacer trabajo en equipo. A pesar de que es un deporte individual, puedo hacer un poco de trabajo en equipo. Y eso ayuda al, al niño a ir fortaleciendo ciertas partes eh, con sus pares, ¿sí? Exacto, sí, profesor. Entonces, ese trabajo es el que nos va a ir reforzando la parte de la solidaridad, de, de la igualdad con su compañero. Y otra parte es el género, ¿no? Hoy en Sí, día claro. que, a pesar de que se entrena, son niños, entrenan niños y niñas. Entonces, la situación ahí no es que sea un problema, pero eso hace que ellos entiendan que son un grupo, que hay que trabajar en grupo, que hay un respeto, que hay muchas situaciones que pues los van llenando a ellos y los van motivando, porque a pesar de todo, esto es motivar, todo es motivar. Eh, Pensar en que el esfuerzo personal
porque es un deporte individual, también tiene que ver con un equipo, con las personas que lo rodean, con las personas que comparte, con su familia. Y, y ellos también tienen que aprender es a transmitir, que es lo más, diría yo que es lo más complicado. Ver en los Transmitir. niños que transmitan estos valores es lo más complicado. Pero sí, o sea, se ve que ellos van entendiendo que se tiene que manejar una igualdad, eh, una solidaridad y pues ellos, lo que ellos siempre van a buscar es un éxito personal. El deporte es así, van a Listo. buscar el éxito personal. Profe, pues no me queda nada más que agradecerle por su tiempo, por este conocimiento que nos comparte, por compartirnos un poco su experiencia, ese roce que tiene para con niños, jóvenes y adultos en diferentes modalidades del deporte, se podría decir, en cuanto a deporte formativo, recreativo, de rendimiento. Bastante interesante su punto de vista. Muchas gracias por rescatar esos valores y esa formación integral de las personas, ¿no? Que eso es lo que buscamos en el deporte, que sea el deporte, ¿no? Que este fenómeno social que ha permeado como tal, pues todo el mundo, toda la sociedad, qué bueno que sea un factor de crecimiento, que nos ayuda a construir sociedad en este detrimento que parece que vamos actualmente en esta sociedad de consumo y globalizada y demás. Entonces, profe, muchas gracias por su intervención, agradecerle nuevamente y bueno, esperamos compartir en otro momento ya en presencia y alejados de la virtualidad. Muchas gracias, profe. Claro, por supuesto, aquí pues para lo que necesiten les pueda colaborar. Eh, pues siempre pensando en que ustedes hagan y piensen hacer siempre las cosas lo mejor. El deporte, uno lo que va mirando es que el deporte tiene mucho espectro y hay muchas maneras de hacerlo viable, o sea, hacerlo social, hacer que la gente entienda que el deporte tiene mucho para disfrutar, mucho para expresar. Listo, Listo, profe. Muchas aquí gracias. desde cualquier cosa que necesiten y les pueda colaborar con Listo. mucho gusto. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego.